una bisagra en la vida de Jesús. Antes tiene una actividad, después de ese momento, cuando se da cuenta de que no ha sido entendido, Jesús va a tener otro mensaje y otra manera de actuar con la gente. Ahora, después de la crisis, ya les hace saber claramente que ha tomado la dramática decisión de subir a Jerusalén, sabiendo que el suplicio reservado a los que ellos consideraban subversivos era la cruz. La cruz no la inventaron los romanos, pero la perfeccionaron. La habían inventado ya los asirios, pero los romanos comenzaron a utilizarla con muchísimo más crueldad y la dedicaban este martirio, esta muerte a los subversivos, a los que atentaban contra Roma. Jesús ya les anuncia claramente que sube a Jerusalén, pero que va no como rey, sino a la cruz. En la última Pascua de su vida, abril del año 30, Jesús sube en peregrinación a Jerusalén sabiendo que se mete en la boca del lobo. En Jerusalén realiza 3 grandes signos proféticos. Primero, entra en la ciudad como rey pacífico sin poder y además siendo aclamado como rey, lo que causa indignación entre las autoridades judías. El segundo signo profético maldice la higuera. Yo nunca entendía por qué Jesús maldijo la higuera porque dice, no era tiempo de dar frutos. Y yo decía, ¿por qué la maldijo entonces? No lo podía entender hasta que entendí que era símbolo del templo. Entonces, al ser símbolo del templo, ya no tenía más tiempo de dar frutos, no era tiempo de dar frutos, ya lo que no dio el templo, la institución judía, ya no se iba a dar. No, el templo no dio los frutos que Dios esperaba. Entonces maldice la higuera, es un símbolo profético. Tercer signo profético, va al templo, expulsa a los vendedores y paraliza el culto. Ustedes saben lo que es en la Pascua, los sacerdotes del templo, era cuando hacían el grandísimo negocio. Ahí entraban todas las ofrendas, el aceite, el vino, la harina, los toros, los terneros, los carneros, los corderos, las grandes ofrendas y la plata. ¿Saben lo que significaba para los grandes sacerdotes paralizar el culto? Era realmente romperles toda la economía de un año. Es terrible este gesto de Jesús cuando echa a los vendedores del templo. Y especialmente a los que vendían palomas, que era la ofrenda de los pobres. Cuando dice la casa de mi padre tiene que ser casa de oración, no quiere decir espiritualizarse, sino que sea verdaderamente lugar del pueblo de Dios y no lugar de explotación de los pobres. Este gesto profético lo puso definitivamente en enfrentamiento abierto con las autoridades. 3 días paralizó el culto. Eso fue terrible para los sumos sacerdotes del templo. Con este gesto Jesús ha sellado su sentencia de muerte. Después de esto, Jesús sabe que le queda poco tiempo y ya no se esconde. Marcos en esto es muy claro. Públicamente Jesús confronta el reino de Dios con el reino del César. Fíjense que en la muerte
los sacerdotes van a gritar: no tenemos otro rey que el César. Es terrible. Jesús confronta abiertamente el reino de Dios con el reino de los poderosos. Confronta, se enfrenta a la religión del amor, a la religión del templo, que era con pago de ofrendas, con la religión del amor y del perdón gratuitos. Ahí viene todo ese asunto que encontramos en Juan, en el capítulo 8, que le traen a la joven entrada en adulterio. Y él escribe en tierra: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Confronta directamente la gratuidad del amor de Dios con la religión del templo. ¿Qué va a suceder en este momento? Las autoridades de Israel comienzan a planificar su muerte. Demostrando que es él quien decide cuándo van a arrestarlo, Jesús deja Jerusalén y se aloja a orillas del Jordán en la casa de Simón el leproso. Hay 2 Betanias en Israel, una a 11 kilómetros de Jerusalén y esta Betania a orillas del Jordán, a unos 2 kilómetros del Jordán, cerca del Mar Muerto. En esta Betania de Simón el leproso, el que había sido leproso, Jesús se refugia, sale de Jerusalén y se refugia. Quiere demostrar su libertad. Va a ser él el que decida cuándo lo van a prender, a apresar. En este momento, en casa de Simón el leproso, sucede algo muy bonito. Entra una mujer anónima. Recuerden que en el Evangelio de Marcos los personajes son representativos. Esta mujer, que no tiene nombre, representa a todos los que aceptan que Jesús sea Mesías, que se entrega por el reino, que pasa por la cruz y no por el poder. Esta discípula anónima quiebra el vaso de alabastro y lo unge en la cabeza. Ha habido varias mujeres que han ungido a Jesús, sobre todo en los pies, pero en este momento ella lo unge en la cabeza. Era la unción reservada a los reyes y a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes. Ella lo unge como Mesías de los pobres, el Mesías de la cruz. Ungido, Cristo, Mesías, es la misma palabra. Ella lo está declarando el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. En este mismo momento en que la mujer anónima, la discípula, lo unge como el Mesías de los pobres, Judas, uno de los 12, viendo que Jesús no va a asumir el poder, defraudado, decide entregarlo y lo vende por 30 monedas de plata, el precio en que se vendía y se compraba un esclavo en aquellos tiempos. Jesús se reúne con su comunidad para la cena pascual. En el ambiente se respira un aire de crisis y traición. Jesús dice: alguien que está sentado a la mesa conmigo me va a traicionar. Es terrible, ese momento es durísimo. En ese momento, en esa cena, Jesús ofrece su cuerpo y sangre anticipadamente, sacramentalmente, en el pan que se reparte, en el vino que se bebe sentados y sentadas a la mesa fraternal, a la mesa de hermandad. Está demostrando que el Mesías, el Cristo, el ungido,
No es alguien fuerte y poderoso como esperaba el pueblo judío. Es un servidor, es un hermano que se entrega en alimento y se entrega en un amor hasta el extremo. Esta frase está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, pero es muy significativa. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es la noche de la Pascua, es la noche de la traición. Jesús comprende que el desenlace es inminente. El final se acerca y a menos que ocurra un milagro, sus horas están contadas. Él lo sabe, lo siente, lo está viviendo. Terminada la cena, se dirige al huerto de Getsemaní. Necesita rezar, necesita estar con el Padre. Yo recuerdo las palabras de Monseñor Angelelli cuando nos decía que pasaba las noches enteras pidiéndole al Señor no pasar por la muerte, que no lo mataran porque ya estaba amenazado, que pasaba las noches rezando. Son esos sentimientos de estos hombres, este hombre Jesús, estos hombres mártires, grandes hombres, capaces de dar la vida, que se encuentran frente a estas terribles situaciones que significa la cruz. Les he preparado acá un pequeño desarrollo, cómo se habrían desarrollado los acontecimientos en esta noche pascual, de acuerdo a cómo lo trae Javier Picasa. A mí me significó mucho, me gustó mucho, y por eso se los quiero compartir. El viernes 7 de abril, 14 de Nisan del año 30. El 14 de Nisan del año 30 era el día en que los judíos celebraban la memoria de la liberación de Egipto. Estamos en el viernes 7 de abril del año 30. En torno a las 7 de la tarde de este día viernes, Jesús celebra la cena con su comunidad. Tengamos en cuenta que para nosotros son las 7 de la tarde del día jueves 6 diríamos de abril. Pero en Israel, en la manera de contar los días de los judíos, a esa hora ya empezaba el día siguiente, diríamos. Entonces, como a las 7 de la tarde del viernes 7 de abril, Jesús cena con su comunidad. De la casa donde han cenado, salen para ir al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní ya comienza el proceso de Jesús ante el Sanedrín judío. Alrededor de las 12 de la noche, Jesús es arrestado en el huerto. En medio de la noche, entre las 12 y las 3 de la mañana, lo someten al primer interrogatorio en casa de Anás, que era ex sumo sacerdote, pero tenía tanta importancia este hombre, tenía tanta plata, que compró el sumo sacerdocio para él, para sus hijos, y cuando sus hijos ya no tuvo más hijos para ser sumos sacerdotes, lo compró para Caifás, su yerno. Pero seguía teniendo tanto poder que siempre era consultado por los sumos sacerdotes. En medio de la noche, el primer interrogatorio, fíjense, es en casa de Anás. Entre las 12 y las 3 de la mañana se reúne el Sanedrín. El Sanedrín era el gran consejo que gobernaba a los judíos. Ahora sí, en casa de Caifás, que era el sumo sacerdote de turno, el yerno de Anás. En casa de Caifás ya se reúnen
con sumos sacerdotes, con escribas, con algunos testigos falsos para acusar a Jesús. En estas horas, entre las 12 y las 3 de la mañana, Jesús es torturado y humillado. Al amanecer, nueva reunión de los sacerdotes que deciden definitivamente condenar a Jesús, y como ellos no pueden condenar a muerte, la muerte estaba reservada solamente a los romanos, entregan a Jesús en manos de Pilato, que era el procurador romano en ese momento, el único que podía determinar la muerte de Jesús. Tenemos que ha pasado la noche en medio de torturas, humillaciones, acusaciones, juicios, y en el que en esa noche, al amanecer, ya ha sido condenado. A la hora de prima, entre las 6 y las 7, va a comenzar el proceso civil ante Pilato. El proceso ante el Sanedrín ha sido el proceso religioso. Ahora empieza el proceso civil, con acusación de los sumos sacerdotes y tal vez con interrogatorio privado. Entre las 7 y las 9 de la mañana, Jesús es flagelado y coronado de espinas. Le colocan una túnica blanca que era el símbolo de los reyes de Israel y un manto rojo que era el símbolo de los reyes romanos. Entonces es la burla porque se ha declarado rey. Después de esa noche terrible que ha pasado Jesús, entre las 7 y las 9 de la mañana suceden todas estas nuevas vejaciones. En torno a las 9 de la mañana ha terminado el juicio civil. Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Entre las 9 y las 12 sucede todo el camino hacia el Calvario de este hombre que casi no podría tenerse en pie. Ha sido flagelado, ha perdido sangre, ha sufrido horrores. Así que en esas horas, entre las 10 y las 12, va camino del Calvario con la cruz. A las 12 del mediodía, Jesús es crucificado en el monte Calvario o Gólgota en hebreo. Y a las 3 de la tarde, 3 horas después, Jesús muere en la cruz. La muerte de Jesús no fue un sacrificio. Así como podemos decir, los aztecas sacrificaban a las jóvenes doncellas en favor de los dioses. No, la muerte de Jesús no fue un sacrificio. La muerte de Jesús fue un martirio. Y esto tenemos que tenerlo claro. En la Edad Media se divulgó la teoría de que el Padre Dios estaba indignado por nuestros pecados y entonces lo mandó a Jesús a la cruz para satisfacer su enojo. Reflexionaban así: si un Dios tan grande ha sido ofendido, solamente vamos a calmarle la rabia, la ira, con la sangre de otro Dios. Entonces Dios Padre manda a Jesús, su Hijo, a la muerte para satisfacer su enojo. Esto es una herejía y todavía hoy escuchamos estas predicaciones. Es convertir a Dios en el asesino de su Hijo. Esto es una herejía, esto es espantoso, pero yo lo estudié así en la catequesis y lo sigo escuchando, lo que más me duele, en muchas homilías en Semana Santa, y seguramente lo escucharemos también este año. Jesús
no murió para satisfacer a un Dios enojado. Jesús no murió para satisfacer a un Dios ofendido por nuestros pecados. Miren, nuestros pecados no pueden ofenderlo a Dios. Nos ofenden a nosotros, ofenden a nuestros hermanos, pero no pueden ofender a Dios. A Dios no lo alcanzamos con nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús no murió para satisfacer a un Dios enojado. Jesús murió porque los dirigentes de Israel y el poder romano se sintieron desenmascarados en sus injusticias y amenazados en sus privilegios. Es el poder que reacciona en contra de alguien que lo amenaza. La muerte de Jesús es el resultado de su predicación, de su práctica liberadora y de sus opciones, que suscitaron un enfrentamiento con las autoridades, y esto es lo que llevó a su asesinato en la cruz. No fue Dios quien decidió la muerte de Jesús, sino los dirigentes de Israel, los dirigentes romanos. Dios no quería la muerte de Jesús y tampoco Jesús quería morir. Cuando decidió ir a Jerusalén, no fue un suicidio, fue una opción martirial, una opción de amor y de decisión de un hombre que se había jugado entero por sus creencias. Perdón. Lo que hace redentora la muerte de Jesús no es el sacrificio, no es el dolor, sino el amor. Lo que hace redentora la muerte de Jesús no es la cruz, sino el amor. Miren, a veces en las catequesis, en las reuniones, me ha tocado asistir a celebraciones en las que presentan la cruz y nos invitan a adorarla. La cruz sin Jesús es un elemento de tortura. Es como si adoráramos la picana eléctrica. La cruz tiene sentido no por la cruz, sino por el crucificado. Y el crucificado no nos salva por el dolor, sino por el amor hasta el extremo, sin límites. ¿Cómo hablar correctamente de la muerte de Jesús? En nuestra catequesis, en nuestra homilía, diciendo claramente que Jesús murió por fidelidad al reino, por permanecer fiel al proyecto del Padre, en medio de una sociedad que rechazó la propuesta del reino y que eligió su privilegio, sus injusticias. Lo mismo que mueren mártires tantos hombres y mujeres de hoy. Yo quisiera que en este momento cortáramos un momentito y reflexionemos. Me gustaría escuchar qué reacciones nos provoca esta primera parte de la Pascua de Jesús. Me gustaría escuchar algunas de parte de ustedes. Todos tienen desactivado, perdón, el micrófono, así que préndanlo si quieren hablar. Marilu. En mi caso, por ejemplo, me movilizaba mucho más porque cada año, por lo menos de las veces que hemos tenido actividades relacionadas en nuestra comunidad, Nuestro Señor de los Remedios, siempre hemos visto de una forma muy superficial, digamos, y ahora entiendo mucho más todo lo que ha tenido que pasar Jesús, y que no era que él iba a poner la cabeza porque Dios lo quería así, dicho en criollo,
Ahora entiendo mucho más, incluso nuestro Señor de los Remedios, la imagen de nuestra comunidad es Jesús crucificado. Y ahora todavía entiendo más por qué viene hasta el propio nombre. Él, desde el amor, nos ha venido a sanar de alguna forma, como decía hace rato Marta. Por ahí no tenía mucho sentido el hecho de que sea Jesús crucificado, muerto, digámoslo así, y que su nombre sea Nuestro Señor de los Remedios, pero ahora, por lo menos para mí ha cobrado más sentido. A mí, por ejemplo, me genera la gran duda. Nosotros estamos ahora en las vísperas de ayer, se anunciaba las celebraciones de la adoración de la cruz, que es un símbolo que nosotros tenemos en este tiempo, y una celebración especial que se hace. Y ahora me complica el pensamiento. O sea, el símbolo ahí está, de cómo verlo es ahora lo que uno tiene que cambiar el pensamiento, cómo sentirlo, porque lo van a hacer. Ahora el jueves estamos todos invitados a esta celebración. Le pide la palabra. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, Marcelo. Sí, buenos días. Buen día. Sí, siempre que me ha tocado estar en la celebración del Viernes Santo, yo hacía la pregunta, ¿un papá va a querer que su hijo muera? ¿O le va a mandar al muere a su hijo, un papá? Como invitando a la reflexión, ¿no? Y también tocábamos el tema de la salvación, porque me quedó grabado siempre esa palabra cuando era chiquito, estaba en la catequesis, en la parroquia, siempre el sacerdote nos hablaba: Jesús en la cruz ha muerto para salvarnos. Y bueno, yo decía siempre, invitaba a la reflexión diciendo, ¿qué es la salvación? ¿O cuál es la salvación a la que nos invita Jesús desde la cruz? Y es hacer una vida más digna al otro, una vida mejor para las demás personas. Entiendo yo que por ahí pasa la salvación, porque por ahí esperamos una salvación cuando termine nuestra vida aquí y nos olvidamos de hacer una vida mejor para los demás desde aquí y ahora. Esa es la construcción del reino que Jesús nos invita desde la cruz. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Veo que realmente hemos seguido y me alegra muchísimo que hayamos podido comprender este inmenso amor que llevó a Jesús al martirio. Pero Dios Padre, Papá, no abandonó a Jesús a la muerte, sino que lo resucitó y lo entronizó en la vida para siempre. Antiguamente hablábamos de que como que Jesús se resucitó a sí mismo. Hoy la Iglesia está de acuerdo en decir, es el Padre el que resucita a Jesús. Jesús como hombre murió, realmente se murió. No es que hizo como que se moría, como un teatro. Jesús murió definitivamente, su vida terminó. Pero el Padre Dios lo resucitó. ¿Qué es la resurrección? Primero, no es un cadáver que vuelve a la vida. Eso ténganlo presente. No tenemos una foto de la resurrección de Jesús. Solamente tenemos el testimonio de fe de quienes lo conocieron antes y después, y lo vieron, y lo sintieron, y lo experimentaron resucitado. Y también el testimonio nuestro,
Yo no tuve nunca ninguna aparición, nunca, jamás. Sin embargo, estoy absolutamente segura de que Jesús está resucitado, vive resucitado en medio nuestro. Jesús resucitado no es un muerto querido al que recordamos, sino el viviente de Dios, el que nos ha donado su espíritu. Es el viviente, el que vive. A partir de la resurrección de Jesús, el destino del mundo, de la gente, del universo entero, no es la muerte, sino la vida. Hay un biblista que tiene una frase muy bonita y dice que a partir de la resurrección de Jesús no estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de resurrección. Esto a mí me provoca una profunda esperanza, una profunda alegría. Y en Jesús resucitado y resucitador, porque Él es el que ahora el resucitador, el que fue resucitado por el Padre, es ahora el resucitador. En Él está fundamentada nuestra esperanza. La vida es más fuerte que la muerte y tenemos la certeza, la seguridad de que el amor vencerá, porque ese es el plan de Dios. Es lo que mostró Jesús. Jesús mostró que la vida es el final del camino, que el plan de Dios, el plan del reino de Dios, el proyecto del reino es un proyecto de vida y vida definitiva. Con la resurrección de Jesús fracasó el proyecto de poder y violencia de las autoridades judías y romanas. Y también, por supuesto, fracasó el proyecto de los discípulos. La resurrección es la confirmación. Miren, esto es importantísimo. Dios Padre confirmó en el Evangelio de Marcos 3 veces las opciones de Jesús. En el bautismo, en el Jordán, lo confirma con las palabras: este es mi Hijo amado. En él tengo puesta mi alegría. Después de la crisis, en el momento de la transfiguración, vuelve a confirmarlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, síganlo. Y en este momento, en el momento de la muerte, en la cruz, lo confirma realmente como el Mesías. Todo lo que hizo y dijo Jesús fue aceptado por el Padre Dios. Y la resurrección confirma que el reino está inaugurado ya en nuestro mundo, que es lo que decía un poco Marcelo. ¿Podrá haber personas con más talentos que Jesús? Por supuesto. Supongo que el talento de Beethoven o el talento de estos grandes artistas sería muy superior al talento de aquel palestino que caminaba por Galilea. Habrá hombres y mujeres más capaces a nivel práctico. Habrá gente con mayor coeficiente intelectual que Jesús. Incluso habrá hombres y mujeres que hayan sufrido más que el propio Jesús. Pero nadie, nunca, jamás habrá amado hasta el extremo como amó Jesús. Nunca, nadie, jamás habrá amado ni amará como nos amó Jesús. Ser discípula, discípulo misionero de Jesús, es seguir su proyecto en favor de la vida para todos y todas, comenzando como Él, desde los más pobres, los más necesitados, los más carenciados.
Ser cristiano, ser creyente, es ser como Jesús. Y acá viene muy de cerca lo de Marcelo. Jesús es el hombre como Dios quiere que seamos los hombres y mujeres. Y esto es lo que decía Marcelo. Seguir a Jesús es nuestra garantía de humanización. Esta palabra debería empezar a usarse junto a salvación. Porque salvación no es algo diferente a humanización. Ser humanos, humanas, al estilo, en el grado de Jesús, esa es nuestra salvación. No es una salvación diferente, distinta, a ser cada día más humanas, más humanos, más profundamente seres humanos, más solidarios, más llenos de ternura, más capaces de amistad, de verdad, de transparencia. Perdón. Esa es nuestra salvación. No es otra cosa. Una persona absolutamente solidaria, sincera, transparente, sea o no sea cristiana, siga o no siga a Jesús, es un hombre, una mujer como quiere Dios. Es un ser humano que se humaniza en la medida en que se entrega. Ser fiel hasta el extremo, hasta el final, amando como Jesús, eso es ser plenamente humanos, humanas, y esa es nuestra salvación. Vos, Marcelo, te preguntabas, ¿qué es salvarse? ¿Qué es esto? Es ser plenamente o cada día mejores seres humanos, mejores personas humanas. Y eso es vivir ya desde ahora en el ámbito de la resurrección. Es vivir como resucitadas, como resucitados. Lo alcanzaremos plenamente junto a Dios en nuestra propia Pascua, pero comenzamos desde ahí ahora. Para esto, para esta humanización, para esta salvación, para este salvarnos del límite que nos impone el egoísmo, para esto tenemos como tarea pendiente volver al Jesús histórico, a Jesús de Nazaret. Hasta aquí es lo que he preparado para que podamos tener ahora un tiempito. No tengo la hora, pero que podamos tener un momento de trabajo en grupos y de 10:05 son, Marta. Perfecto. Estamos bien. Muy bien, muy bien. Hemos armado los grupos de a 4 personas o en algunos donde están 2 o 3 se van a compartir lo mismo. Tienen que aceptar la invitación y activar los micrófonos para que puedan compartir. Las preguntas son estas, ¿no? Van a quedar aquí en la pantalla, pero no sé si la van a poder ver, así que mejor si la copian. ¿Qué diferencia hay entre seguir a Jesús y tener devoción a una imagen de Jesús? Al Sagrado Corazón, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre seguir a Jesús y tener una devoción al Señor de Mailín? Lo otro es, ¿qué signos de nuestra vida comunitaria muestran que Jesús está vivo y resucitado? Para poder compartir del grupo 1 al 4, vamos a trabajar vamos a poner en común la primera pregunta, ¿no? Y del 5 al 8, la segunda pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre seguir a Jesús y tener devoción a una imagen de Jesús?
del 5 al 8, ¿qué signos de nuestra vida comunitaria muestran que Jesús está vivo y resucitado? Vamos a tener 20 minutos y luego regresamos, ¿no? de 15 a 20. De 15 a 20, sí. De 15. Nosotros tenemos aquí, Julito, somos 3 aquí de Virgen del Valle. Bien. No sé bien si los voy a poder. Bien, ahí está. Empezamos y después me dicen, ¿ah? Dale. Ahí te asigno, Mari. Marilu, ¿vas a ir a un grupo? Sí, Dale. sí, sí. Al 1. Sandra. Al 2. Silvia Gallo. Sí. Al 3. Bien. Vaya, ahí van, ahí van. Marta no ha entrado. Yo no entré tampoco. No. Fátima, ¿van a entrar en un grupo? ¿No están asignados? No. Ahora. Hola. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Fátima Villavicencio. ¿De dónde son? ¿De Loreto? Padre Tino. ¿De Tino? Mariano Moreno, Cacupé. Padre Tino está con cosas, no lo veo, pues. Hola, padre. Hola, buen día. ¿A dónde? ¿Cómo andas, padre? ¿Qué tal? Tienes que aceptar, padre, entrar en el grupo o te pongo en otro. Del 1 al 4, el primero. Ponelo en el primero. Bueno, ahí están en el primero. Bueno. Acepten nomás. Están ahí. Tienen que entrar nomás. ¿Cómo aceptamos, Julio? A ver, te voy a mandar a otra sala y ahí te va a salir el cuadrito, padre. ¿Ah? A la 4, bueno, va. A la 4. Al 4. Ahí te salió. Nosotros estamos muy bloqueados por un cartel de Jesús servidor sufriente y no sabemos cómo salir para que aparezca todo. No hay carteles ahora, padre. ¿Y por qué lo tenemos? Bueno, es nuestro entonces el problema. Ya sé. Bueno, han estado hablando,
¿Qué están comiendo? Yo casi me largo a llorar, te están comiendo. Vuelvan, Padre Tino, ¿cómo anda? Padre Tino, ¿cómo anda? Bien. Hermana Sandra. ¿Lucrecia quién está al lado tuyo o es su melliza? ¿La melliza? Elisa. Muy parecidas son. ¿Qué? No, entonces va a ser La hermana. No, la hermana de la hermana. hermana Sandra, hermana Sandra, hermana Sandra. Bien. Bueno, ya estamos. Disculpen si se hizo un lío, pero... Bueno. Bien. Miren, vamos a preguntarle a los compañeros, las compañeras, hermanas, hermanos de la sala 1. Alejandra Roldán, Álvaro, Dori, Marilú, cuéntenos qué han podido conversar, qué diferencias descubren entre una devoción y el seguimiento a Jesús. A mí me encantaría que cuente Dori con sus palabras, que lo ha dicho de una forma tan clara que creo que va a ser la que mejor represente lo que pensamos. Muy bien. Dori. Ay, por favor, no quería hablar yo, sino una persona más joven. Pero bueno, hemos coincidido, los tres que nos hemos comunicado, en que seguir a Jesús es muy difícil, pero no es imposible. Es configurarnos con Él, vivir el Evangelio, vivir su palabra, no recitarlo, sino vivirla. ¿Y qué es lo que pasa generalmente en las devociones? Es lo más fácil, ¿no? Estar ante una estampita, ante una imagen, rezar unos minutos, prender una velita, y punto. Y decimos encima, ya hemos cumplido. Y es lo que menos hemos hecho. A lo mejor estamos desperdiciando ese tiempo, entre comillas, por supuesto, porque la oración nunca es desperdicio, en haber estado al lado de un hermano que lo necesitaba. Por eso pienso que no se compara el seguir a Jesús con una devoción. Aunque sean las peregrinaciones en las que llegan ampollados y sacrificados, como se hacía el sacrificio a los dioses en el Antiguo Testamento. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere el amor, que lo demostremos a nuestros hermanos, a nosotros mismos y a nuestros hermanos, a través de las obras de caridad que podamos hacer, o más de las acciones fraternales. Bien. Sí. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar. Muy bien. Perfecto. Después podemos aumentar, compartir más. En la sala 2 estaba Claudia, Elba, Gabriel Roldán, Griselda Únzaga, Sandra López. ¿Qué han podido compartir? Bien, seguir a Jesús es tratar de seguirlo a Él, ser como Él. Elegir a Jesús como modelo de vida, elección de vida, búsqueda constante, replicar su mensaje y su forma de vivir. La vida del cristiano no pasa por venerar una imagen en particular. Hemos cambiado nuestra forma de vivir. Devoción, sentimiento y respeto por algo o alguien. En cambio, seguir a Jesús pasa por la fe, la espiritualidad, el amor y el perdón hacia el prójimo.
Seguir a Jesús implica más compromiso con el hermano de forma más directa y la devoción es más personal. Jesús es nuestro modelo de vida a seguir. Muy bien. En el 3, Buen Pastor, Florinda, Marcelo, Silvia Griselda Gallo. Cuéntenos qué han podido conversar. Nosotros lo que hemos conversado, por un lado, tenemos a Jesús, a la persona de Jesús. Y por otro lado, tenemos una imagen de Jesús que está detrás de un acontecimiento histórico, religioso, de algún hecho extraordinario que ha pasado, que ha sucedido y surge la imagen. Dentro de esa devoción hay peregrinaciones en torno a la fiesta patronal, hay acontecimientos, hay actividades que nos llevan a encontrarnos entre unos y otros, a vivir una experiencia de fe. Pero el encuentro con la persona de Jesús tiene que transformar nuestra vida. Esa es la diferencia, la marcada diferencia. El encuentro con la persona de Jesús me transforma el corazón, me transforma mi vida. Lo otro sirve de alguna manera para mantener la fe, pero más que nada en la devoción nos lleva un milagro, nos lleva, vamos detrás de algo. La devoción es una imagen de algo. Esa es la gran diferencia para nosotros. Perfecto. En la sala 4 estaba la gran comunidad 6, la hermana Katy y Marcela Manestar. ¿Qué nos pueden compartir? No voy a tomar la posta yo, pero estaba la hermana Katy que la tenía mucho más clara la... Entre todos. No, eso es lo que llevaba la posta. Pero me voy a quedar porque me he tomado el atrevimiento de parafrasear en mi cuaderno algo que ella ha dicho y que es muy cierto, que quizá no lo vemos, no lo tenemos tan claro. Nosotros al observar una imagen estamos haciendo memoria del amor de Jesús. Entonces, sí, coincidimos que no vamos por una imagen o puntualmente no es que adoramos una imagen, sino más bien cuál es el sentido que tiene la adoración. Vemos en esa imagen el amor de Dios por nosotros. Vemos la cruz con Jesús y vemos el amor por nosotros. Vemos algo real. Lo real se transforma cuando uno vive lo que Jesús nos ha pedido que hagamos por nosotros mismos, que es seguir el mensaje por los demás. O sea, por nosotros transforma en cuanto en nuestra relación con el otro. No nos vamos a transformar solos, nos transformamos con el otro. Bien, hermana Katy, por favor. La acción también, ¿no? La acción que identifica al que sigue a Jesús. No tanto por la oración, sino por la acción. Ayudar a alguien a recuperar la dignidad, o nosotros mismos recuperar nuestra dignidad, demostrar que se puede, que la perdido no la tiene. Entonces, eso también nos muestra la diferencia entre la devoción y seguir a Jesús. Yo no puedo decir que lo sigo si me quedo en la oración o la devoción. Demuestro que lo sigo cuando acciones. ¿Puedo decir algo, Julio? ¿Julio? Bueno, no importa. Sí. Sí, ella la tenía muy bien clarito el trabajo.
por eso a veces no quiero participar en los grupos porque ellas empiezan a decir, bueno, la hermana Katia o la hermana esta, otro. Me parece que es importante que se den el valor que tienen. Lo han dicho bien, han participado hermoso y bien clarito lo que significaba seguir a Jesús y lo que es una devoción. Eso me parece importante, ¿no? Que tengamos en cuenta. Bien. Perfecto, muy bien. En la sala 5 estaba Luis Fernández y Saulo Abdala. La pregunta para ustedes, compañeros, es ¿qué signos de nuestra vida comunitaria muestran que Jesús está vivo, resucitado? Saulo, Luis, ¿están ahí? No. Sí, aquí está. Aquí estoy. Bueno, nosotros habíamos conversado un poco, compartido las experiencias de cada una de las comunidades. Y bueno, sí, lo primero que decíamos que a veces no es tan sencillo, tan fácil poder reproducir digamos, a este Jesús que es vivo y este Jesús resucitado. Creemos que es un desafío y que constantemente, bueno, tratamos de reproducirlo. Por lo menos es nuestro objetivo en cada comunidad, y que lo tendríamos que hacer de manera concreta, en hechos concretos, día a día, principalmente poniendo nuestra mirada en las personas, como decía un poco Marta, ¿no? Comenzando por aquellas que más sufren o los más carenciados, que sí hemos compartido que cuesta mucho como comunidad hacerlo, porque tal vez nos hemos refugiado más en otras cosas como comunidad, en lo cultural o en las prácticas religiosas del templo. Entonces, un poco hablábamos de eso. Tal vez lo importante sería volver un poco más a este Jesús histórico, este Jesús concreto, este Jesús que se sentaba con la gente, que hablaba con la gente, y que un poco, bueno, ese era el desafío, digamos, de vivirlo como comunidad. Perfecto. En la 7, María Paz, María y Renato de la parroquia de Loreto, Noemí, y parroquia de Loreto. ¿Quién nos quiere compartir? Hola. Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí se escucha, está un poco cortado, pero sí. Hola. Sí. Hola. Estoy sin sonido. Sí, tenemos problemas de internet. Internet. Y nosotros en relación a esto hemos podido ver a nuestro objetivo parroquial para este año, lo voy a leer, es alimentar nuestra fe en Jesús para fortalecer la vida comunitaria, llevando saludable y una luz de consideramos en ese sentido importante como signo, por ejemplo, consideramos en ese sentido importante signo, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo ahora, en el sentido de que nosotros tenemos que alimentar nuestra fe en Jesús para poder también ser signos y transmitir a Jesús. Si nosotros no nos fortalecemos, no conocemos a Jesús, no vamos a poder mostrarlo como es. Y algo importante aquí, cómo conversa este Jesús histórico con este Jesús un poco más teológico, digamos, o por ahí esa idea que salimos teniendo, por ejemplo, de la catequesis de Jesús, ¿sí? Hemos podido mirar nuestra catequesis, ¿no? Y qué importante que nuestros niños y nuestros jóvenes conozcan a este verdadero Jesús, ¿no? Porque, hacerse amigos de Jesús, pensábamos nosotros, hacernos amigos de Jesús, es conocerlo a Jesús, pero conocerlo como conocemos a cualquier amigo, o sea, así como interiorizarnos de él, conversar con él, poder creer es llegar a poder conversar, a entramarnos con él, y qué lindo poderlo conocer de esta manera, de una manera real, poder de esa manera también ser signo, ¿no? Nos vamos a convertir en signo. Cosas que nos fortalecen es la catequesis, ¿no? El gesto de la crucis, que son también signos, la participación como hermanos en una misa,
Bien. También signos, signos por actuar ante a alguien que necesita de nuestra comunidad, son signos que bueno, van mostrando a este Jesús que está en nosotros. Bien. Gracias, Renato. Dispositivo encendido. Sí, se entrecortado. Radio. ¿Cómo? Sí. Por momento entrecortado, pero sí se entendió, ¿no? Los signos de la comunidad que hay que fortalecer. En la sala 8, Mari Paz y Sandra, hermana Elisa, cuéntenos cómo descubren que Jesús está vivo en la comunidad. Bueno, una de las integrantes del grupo le había preguntado previamente a una joven en su comunidad, y ella le contestó que en el afecto que recibía en esa comunidad, ¿no? Después también hablamos de los gestos de solidaridad que tienen las comunidades, de la cercanía de los vecinos y de la vida que circula entre ellos, las palabras de aliento, la presencia, la cercanía con los que más están sufriendo, con los que más están teniendo miedo en esta etapa de la pandemia, los que han perdido seres queridos en este tiempo. Ser como Jesús y estar en esos lugares a donde nos necesitan, ¿no? Y también veíamos que tener la audacia de jugarnos, ¿no? De estar como Jesús al lado de, sobre todo en los lugares donde hay injusticia, donde el poder es amenazante, donde nadie quiere estar, donde hay miedo de estar y de jugarse, ¿no? En distintos tipos de violencia que tenemos en nuestra sociedad santiagueña, como por ejemplo compartíamos, ¿no? de los abusos infantiles, de las violencias contra las mujeres, que por ahí tenemos miedo de jugarnos, de comprometernos porque son nuestros vecinos, y pueden tomar represalias, por ejemplo. O hablábamos también, o conocemos los sacerdotes del interior de la provincia, que están al lado de las campesinas, a veces tenemos que ampliar nuestra conciencia y conocer dónde están esas realidades de mayor violencia social contra los más desprotegidos, y estar allí y hacernos cercanos, ¿no? Como para hacer signos del resucitado, ¿no? Y también veíamos el acompañamiento a los enfermos, nuestras celebraciones que hemos tenido que hacer en este tiempo de pandemia en nuestros hogares, como realmente iglesias domésticas, el compartir el pan, y veíamos también todo lo que nos vamos convirtiendo y humanizando, ¿no? Cuando nos hacemos así más cercanos, nos estamos haciendo más humanos. Y también los signos de fraternidad que vemos en nuestras comunidades, cuando vamos aprendiendo a convivir en la diversidad, acogiendo a todos, ¿no? Y sintiéndonos todos hermanos en las diferencias. Ser una comunidad abierta e inclusiva. Eso más o menos es lo que nosotros vimos, y también cuando podemos vivir con esperanza aún en las situaciones más duras. Perfecto. Son todos signos de una profunda humanidad, ¿no? Realmente. Y en la sala 9 estaba Matías, Chávez, Romina, que sería Pelu, y Salvatierra. Cuéntenos en qué descubren que Jesús está vivo en las comunidades. Ahora. Según queremos pedir que
Y Álvaro Salvatierra. Romina. Pelu. Pelu. ¿Qué dice Romina? Padre, ¿cómo está? Hija. Sí, coincido con todas las hermanas que están compartiendo la presencia de Jesús en las comunidades. Y bueno, como conversaban con los chicos, yo siempre digo que seguirlo a Jesús es caminar en las comunidades, mirando y escuchando al hermano, involucrándonos con los hermanos. Y mucha presencia de Jesús también compartía con los hermanos en la sencillez de la vida diaria. Un salir, el saludo con respeto a los niños, a los jóvenes con problemas de adicciones, el encuentro en el almacén, en la verdulería, rezar la vida con las mujeres, escucharnos, contenernos, la solidaridad hacia las mujeres. Por ejemplo, en nuestra comunidad hay mujeres que ya están solas porque han quedado viudas o porque están separadas. Siempre estar atentas si les falta algo para darle una mano. El ver si algún chico, la solidaridad entre mujeres, por ejemplo, en este tiempo de escuela, che, no tengo un zapatito, no tienes tal número, darnos una mano entre todos. O que nos avisen, che, sabía que don Romano, por ejemplo, está enfermo, ¿cuándo lo vamos a visitar? Ir, visitarlos, acompañarlos. Y en este tiempo de pandemia también se ha visto mucha presencia de Jesús en el acompañar a familias que han sufrido pérdidas de sus seres queridos, en familias que estaban aisladas. Era realmente un orgullo ver cómo entre vecinos, que quizás a veces con pocos recursos, pero cómo hacían alcanzar para llevarle un paquete de fideo, un arroz, de carne. Eso realmente era emocionante y mucha presencia de Jesús. Y bueno, después respeto, la comprensión, tratar de entendernos todos. Por eso yo digo que Jesús se presenta en la sencillez, en el día a día. Lo que pasa es que muchas veces andamos distraídos y no nos damos cuenta. Parece que creemos que Jesús se hace presente en las cosas extraordinarias y está en la vida de nosotros, en la vida diaria de cada día, en el respeto. Yo digo, yo a las 8 de la mañana salgo a trabajar y veo mucha presencia de Jesús. Me emociona cuando veo en las paradas llenas de hombres, mujeres saliendo a trabajar. Siempre me emociona ver eso. O jóvenes en su bicicleta con su mochilita en la espalda. Y yo siempre pienso, ya van a buscar el pan de cada día. O sea, ¿por qué? Porque el trabajo dignifica. Y Jesús, Dios, creo que nos quiere la dignidad para todos. Y eso es lo que se ve en nuestros barrios, en nuestras comunidades. El trabajo de hombres, de mujeres, niños yendo a la escuela para recibir una educación, mamás haciendo las compras, luchando por su economía. O sea, yo lo veo Jesús en la sencillez de la gente. Entonces yo creo que siempre yo digo, Jesús camina a nuestro lado. Tenemos que aprender a mirar. Hasta le decía a la Mirtita que veo presencia de Dios, de la naturaleza, de la vida, en la flor que sale en una planta, en las huertitas que tienen algunos vecinos. O sea, en las cosas sencillas, cotidianas, esta es la presencia de Jesús. Amor para todo, a ponerle una gotita de amor a todo, yo creo que esa es la presencia de Jesús. Así que Jesús, Dios es un Dios cercano a todos nosotros, nada más que por ahí no sé en qué esperamos verlo. Así que Dios y la Virgencita de Guadalupe nos sigue siempre iluminando, encaminando para sentir mucha presencia de Dios en la sencillez, como era Jesús. Caminaba en medio de los sencillos, de los excluidos, de los discriminados, de los que necesitan mucha presencia de Dios. Esa es mi... Bien. Muy bien. Marta, eso es lo que hemos compartido, parte de lo que se ha podido compartir en los grupos. No sé si quieres preguntarnos algo más o ayudarnos en la reflexión. Para mí es muy significativa la reflexión que nos han compartido y agradezco porque también ustedes en este momento me están a mí evangelizando con sus vidas, con sus reflexiones. Entonces, les agradezco profundamente
Les agradezco a todas, a todos, la oportunidad de haber compartido mi fe con ustedes. Creo en el Señor muerto y resucitado. Creo en el Señor que nos amó hasta el extremo y en esa fe he compartido lo que creo con ustedes. Me sirve muchísimo escucharlos, me hace bien, me fortalece, me confirma en mis opciones, me confirma en mis más de 50 años de trabajo con las comunidades eclesiales de base, y eso se los agradezco muchísimo. Y bueno, gracias por haberme permitido participar de estos encuentros con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos un poquito. ¿Qué nos ha parecido el encuentro, estos días que hemos dedicado a la formación, lo que nos ha compartido Marta? ¿Qué le decimos? ¿Quién quiere hablar? Aquí de San Pantaleón. Sí. El buen pastor. Sí. Creemos que esta nueva mirada a través del Evangelio de Marcos nos permite como comunidad marcado 4 puntos hemos remarcado. Primero, seguir creciendo en el amor a Cristo y nuestros hermanos. Segundo, ir despejando todos los conceptos que teníamos cerrados, al vez por seguir tradiciones y sobre todo por falta de conocimiento, que muchas veces nos ponemos nosotros mismos como techo. Tercero, ir superando las estructuras vacías, mediocres, personales, que no hacen otra cosa que alejarnos de lo principal. Es hacer conocer que Dios en Cristo nos ama. Y nos ama a todos por igual. Y todos somos importantes para Él. Y como cuarto punto, encontrar cada uno la respuesta a esos interrogantes que nos plantea el encuentro. Como por ejemplo, ¿quién es Jesús para mí? Sabiendo quién es, lo podré llevar y hacerlo presente en las reuniones, en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo, en nuestras actividades diarias. Eso es lo que de una forma u otra hemos compartido como grupo aquí. Y por supuesto, agradecer a la hermana, al padre, a vos, Julio, no está olvidado, y a todos los que hemos estado presentes en este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Quien los quiera evaluar, ¿qué les ha parecido? Hemos dado 8 horas y un poco más de nuestra vida en esto. Creo que, a ver. No sé, Julito, si habrá alguien más para dar algún testimonio. O... No, evaluación. Ajá. Sí. Evaluar. ¿Estamos? Sí. No, para alguien pidió la palabra, pero no vi quién. Dori. Este curso, como el del padre Marín, muy provechoso, por supuesto. Agradezco a toda la gente que se ha preocupado, porque en esta época de pandemia, en la que nos parecía que todo era difícil comunicarnos, encontrarnos, se ha buscado la forma de hacerlo, aunque sea virtual,
pero hemos aprendido también eso, por lo menos estamos aprendiendo un poco más, y ver todo lo positivo de estos cursos, tanto de Marta como del Padre Marisco, lo hemos estado siguiendo, que nos permiten conocerlo más a Jesús. Pero el tema está ahora en que nos interpelemos, que esa palabra nos interpele, todo lo que hemos visto, y que nos diga a qué clase de Jesús estamos siguiendo realmente a Jesús de Nazaret, y luego de preguntarnos, reflexionar, pero en forma sincera y objetiva, hacer lo que el Padre Alvin nos dice, no solamente conocerlo a Jesús, sino que encontrarnos con Él, que es otro paso muy importante. Encontrarnos con Él para luego recién poder seguirlo. Y si nosotros lo seguimos, lo vamos a poder llevar a nuestras comunidades y hacer comunidades seguidoras de Jesús. Es lo que pienso. Y agradezco todo lo recibido. Perfecto. Muy bien. Mechita. Antes de terminar, por favor, Julio, ¿cómo podemos hacer para volver a reproducir estos encuentros? Porque a veces no tomamos nota de todo. Están... ¿Y cómo los ubicamos de nuevo para verlos? Están subidos a YouTube y yo mandé los links a algunos compañeros. Si alguien los quiere, escríbame en el chat su teléfono o su dirección. Padre, esperábamos que nos envíe del encuentro tercero y ahora del cuarto, nada más. Perfecto. Eso faltaba. Bueno. Y del segundo, tampoco tengo yo del segundo, tengo primero y tercero solamente. Cuando entren ahí hay que poner Marta, encuentro con la sepsis, va a salir, pero ya les mando. Pónganme en el chat la dirección y se los envío, ¿no? Ahora el tema es que yo no sé poner en el chat. Bueno, perdón. Tienes que hacer un texto con Julio. Bueno, voy a mandar a Mechi que me lo ponga, Claro. Mari, estás levantando la mano y ya terminamos. Ajá. Después bueno, lo hago cortita. Cortito entonces. Lo que me deja el curso de Marta, sí, el Evangelio de Marcos, que te enseña a ver personajes y desde otra mirada. Eso siempre lo hemos leído. Lo que me ha impactado es trabajar esto desde la resurrección de Jesús. Como mucha gente que ha estado con él, ha caminado con él, emprendieron caminos diferentes, y formaron sus comunidades y cada una con sus propias características, pero con algo en común. Eso me ha hecho una linda visión de las comunidades. Como que no me peleo con esta, aquella tiene esto, este otro tiene esto. No, los católicos, los evangelios, los fulanos, eso, ¿no? Como me ha hecho otra mirada a partir de la resurrección de Jesús y cómo la gente se abre ahí para formar nuevas comunidades. Bien, perfecto. Bueno, a nosotros en la Gran 6 estamos muy agradecidos, ¿no? Nos ha servido de mucho este curso. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que hacemos un curso bíblico. Hemos reafirmado conocimientos y hemos incorporado nuevos conocimientos. Entonces, agradecemos la sencillez con que ha explicado el curso de hermana Marta y ha ampliado, pero de una manera lo que veníamos aprendiendo, lo poco que veníamos aprendiendo. Y bueno, también queremos quedamos con las ganas de que siga un curso, porque esto era como una película que la cortaban y no veíamos la hora de que llegue el próximo sábado para ver cómo continúa. Entonces, ha sido hermosa la experiencia. Yo afirmo todo lo que se ha dicho, porque así lo hemos sentido,
Nada más que bueno, quedamos a la espera de alguna otra enseñanza que tengan para darnos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Mechita. Bueno, yo quería darle gracias a todas las comunidades que han participado, especialmente a las del interior. Por ahí les cuesta un poco, a veces no hay computadoras o esas cosas así, pero bueno, quería darle gracias por haber participado en estos encuentros, que ojalá les haya servido. Yo pienso que sí, así que también darle gracias a Marta en nombre del equipo de CEPS, darle muchas gracias a ella por este curso, por estos 4 encuentros que hemos tenido, por este aprendizaje, y que esto nos lleve a nosotros a profundizar mucho con este Evangelio de Marcos, y que nos llevemos de todo lo que Jesús ha hecho y ha dicho, y que podamos nosotros encontrar tal vez respuestas a muchas preguntas que antes no teníamos bien claro, como por ejemplo, ¿quién es Jesús para nosotros? Si nos sentimos discípulos o discípulas de Jesús. Así que ojalá podamos nosotros a través de estos encuentros que hemos tenido, y también cómo saber anunciar a Jesús en nuestras comunidades, en nuestra vida. Así que muchas gracias, Marta, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá podamos encontrarnos en otros encuentros. Esto ha sido muy fructífero para nosotros, buenísimo, porque aquí, como mis compañeras de Virgen del Valle me decían, la verdad que hemos aprendido mucho, hemos aclarado muchas, pero muchas cosas, dudas que teníamos tal vez. Así que ojalá Dios nos ilumine con este Evangelio de Marcos y podamos llevar todo lo aprendido aquí, llevarlo, volcarlo en nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todos y ojalá podamos encontrarnos pronto. Gracias, Marta. Gracias, Julito. Gracias, Mari. Muy bien. Padre Alvin. El padre Alvin les manda un saludo. Dice, felices Pascuas, que sea una Pascua distinta, celebrando a Jesús resucitado y vivo en medio nuestro. Y siguiendo a Él, vivamos nuestra propia resurrección. Está sin internet. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Ahí queda abierto un ratito el chat, si alguien quiere pedir algo o saludarla a Marta. Y nos vamos despidiendo. Gracias de corazón a todos. Yo decía hacer un gesto. Yo decía hacer un gesto para Marta. A ver. Un gesto para vos, Marta, despedirte y pedirle a todos los que hemos hecho el curso y que estamos desde donde estemos, levantemos la mano para bendecirnos entre nosotros, entre cada grupo, y también colocando la mano, agradecerle este curso a Martita y darle la bendición en nombre de Jesús para que ella continúe escudriñando en las escrituras los caminos o el camino que nos lleve a encontrarnos más con ese Jesús histórico. Que Dios te bendiga, Martita. Gracias. En salud y lindos momentos por vivir. Gracias. Pido un fuerte aplauso para la hermana Marta. Hasta pronto. Gracias, hermana. Gracias por compartirnos tan hermosos momentos. Que Dios te llene de muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Ay, qué linda.